instrumentos de evaluación. Recordábamos ayer que para elaborar mi instrumento de evaluación, primero tengo que tener mi plan de estudios, los anexos 8, 9 y 10 desarrollado, todo el plan de estudio. Luego del plan de estudio, cada unidad didáctica tengo que planificarlo a través de los sílabos. En los sílabos voy a encontrar en cada uno de ellos la planificación de toda una unidad didáctica. Y por ello, en cada unidad didáctica voy a proponer también fichas de actividad de aprendizaje, ¿no? Todas las actividades de aprendizaje que corresponde a esa unidad didáctica, ¿no? Todas. De acuerdo al número de horas, al número de créditos que se le ha asignado a esa unidad didáctica. Y del sílabus puedo ya elaborar mi mi ficha de la sesión de clase, ¿no? Mi ficha de actividad. En esa ficha de actividad hay toda una secuencia metodológica para desarrollar aprendizajes en una sesión de clase. Y obviamente todos los aprendizajes desarrollados ese día tengo que evaluarlos, ¿sí? Los evalúo con diferentes instrumentos, ¿no? Usando diferentes técnicas, utilizo el instrumento. Ese instrumento puede ser una lista de cotejo, como ayer hablábamos de esa lista de cotejo, también hablábamos del cuadro de progresión y hoy vamos a hablar un poco de la rúbrica. ¿Qué es la rúbrica? La rúbrica es un instrumento para evaluar con la técnica de la observación. Dicen que la rúbrica es el instrumento mejor indicado y recomendado para evaluar desempeño, ¿no? O sea, para evaluar competencias. Esa es la rúbrica. ¿Será muy engorroso hacer una rúbrica? ¿Demandará mucho tiempo hacer una rúbrica para un profesor? ¿Le quitará, no sé, medio día para hacer una rúbrica, 2 días? ¿Cuánto le ocupará hacer una rúbrica para evaluar el desempeño de nuestros estudiantes en una sesión de clase? A ver, vamos a intentar a explicar cómo hacemos una rúbrica. El objetivo del taller es brindar las orientaciones para la elaboración de instrumentos de evaluación. Aquí tenemos una lámina que habla de las rúbricas, ¿no? Las rúbricas, aquí están las rúbricas, es un dibujo. Básicamente una rúbrica es una matriz, ¿sí? Una matriz es un cuadro que tiene filas y tiene columnas, ¿no? Acá veo los niveles: novato, aprendiz, profesional, experto. Esos son los niveles de logro, ¿sí? Un ejemplo, una imagen que puede simbolizar en qué nivel, o sea, la idea es saber en qué nivel se encuentra mi alumno. A ver, el alumno Pepito, ¿en qué nivel? Está en novato, aprendiz, profesional, experto. Para eso es la rúbrica, para determinar en qué nivel está. Ahora, yo me ayudo en la rúbrica de los descriptores, ¿sí? De los descriptores. Si quiero determinar en qué nivel está, entonces describo el nivel de logro cuando está bajo, ¿no es cierto? El nivel de logro cuando está medio, el nivel de logro cuando está alto y el nivel de logro cuando está en máximo. O sea, tengo que tener una descripción para determinar si el alumno Pepito está en nivel de logro novato o experto, ¿no? Tengo que tener una pequeña descripción para saber eso. Esa es una rúbrica, básicamente, una matriz, filas, columnas, para poder determinar el nivel de logro, ¿no? Para eso me ayudo de los descriptores, ¿ok? Así de sencillo, ¿no? ¿Qué es la rúbrica entonces? La rúbrica es un instrumento, una matriz elaborado por el docente, ¿no? El docente, el que está a cargo de los aprendizajes de los estudiantes, es el que tiene que elaborar este instrumento que contiene los criterios que corresponden a los diferentes niveles de logro, ¿no? Eso
de tal manera que permita una valoración del desempeño observado y el desarrollo de la competencia. El profesor tiene que emitir ese juicio de valor, ¿no? Tiene que emitir, de todas maneras. Se usa con fines de retroalimentación y también para asignar el nivel de logro. Las rúbricas pueden ser de dos tipos. Aquí vamos a hablar solo de dos tipos, sencillo. Vamos a tratar de hablar en un lenguaje sencillo para el profesor. ¿Ok? Dos tipos. Vamos a clasificar en dos tipos, no más. Un tipo es analítica, cuando sus criterios describen el nivel de logro de cada capacidad por separado, o sea, más desagregado, ¿no? Esos criterios. Y hay otro tipo de rúbrica que es holística, cuando sus criterios describen el nivel de desarrollo de toda la competencia, una visión más general, ¿no? de la competencia. Eso es una rúbrica. Dos tipos, analítica, que ve desmenuzado toda la competencia, ¿no? Analizo capacidad por capacidad. Una competencia es la suma de los logros de las capacidades, y hay otro tipo de rúbrica que es la rúbrica holística, ¿no? Es la que mide de manera general a toda la competencia, ¿ok? Nada más. Si encontramos bibliografía en internet, inteligencia artificial, vamos a encontrar mucha información de la rúbrica. Pero aquí vamos a hacerlo sencillo, más técnico para el profesor. ¿Qué instrumento es el que usa? La rúbrica para evaluar. ¿Qué vas a evaluar? A ver, vos vas a usar la rúbrica, pero ¿qué vas a evaluar? Aquí te dice claramente que no te limites solo a evaluar conocimientos. Ayer hablamos que nosotros tenemos un enfoque por competencias. Por lo tanto, una competencia tiene tres aspectos, ¿no? La parte cognitiva, ¿no? La parte conceptual, la parte procedimental y la parte actitudinal. Tres. Entonces, yo tengo que evaluar los tres componentes del aprendizaje bajo el enfoque de competencia. No me voy a limitar solo a evaluar los conocimientos, ¿no? Eso era la educación tradicional, ¿no? Lo que antes así nos enseñaban, ¿no? Entonces, eso no hay que perder de vista, ¿está bien? Eso es lo que voy a evaluar. ¿Y la rúbrica me ayuda para evaluar esos tres componentes? Sí, me ayuda para evaluar los conocimientos, para evaluar las habilidades, los procedimientos y también para evaluar las actitudes. Los tres en una sola rúbrica también lo puedo hacer. ¿Qué es la retroalimentación? Ayer hablábamos de la retroalimentación. En todos los instrumentos, en todas las fichas de monitoreo y supervisión que aplican los especialistas de las UGELs hacia los directores, habla de la retroalimentación. Dice, el docente en su sesión de clase aplica la retroalimentación. Eso siempre te va a preguntar. Entonces, ¿cómo es la retroalimentación? Tiene que ver con la evaluación, tiene que ver con la forma como evalúas la sesión de clase a tus estudiantes. ¿Qué es? Consiste en devolver a la persona, o sea, al alumno, al estudiante, información que describa sus logros o progresos en relación con los criterios de evaluación. Y para eso se presta la rúbrica, porque cuando tú evalúas al alumno, ¿no es cierto? Y lo ubicas en un nivel de logro, y ese nivel de logro tiene una descripción de por qué está en ese nivel, y esa evaluación, esa rúbrica, se lo das al alumno una vez evaluado, a él le va a servir como una información para ir corrigiendo algunas cosas que no le salieron bien. Ya el aplicar la rúbrica, estás aplicando la retroalimentación. Por eso es importante la rúbrica en
que un profesor de CEPRO utilice. Una retroalimentación es capaz, ¿no? Cuando es eficaz, cuando se observan las actuaciones y producciones de la persona evaluada. Tienes que ver, tiene que ser evidenciable, ¿no? Es una retroalimentación. Tú tienes que ver el desempeño para devolverle a él, ¿no es cierto?, la descripción de cómo fue su desempeño. Y la rúbrica en el descriptor lo va a decir claramente y el alumno lo va a entender. Se identifica sus aciertos, errores recurrentes y los aspectos que más atención requiere. Y a partir de ello brinda información oportuna que le lleve a reflexionar sobre dichos aspectos. Oportuna porque tú puedes evaluar, ayer hablábamos que en qué momento evalúo. Si yo tengo una rúbrica, estoy desarrollando una sesión de clase y ahí en un periodo de esa sesión, en una parte de esa sesión, yo le dejo una tarea al alumno para que lo realice, yo puedo estar pasando por todos los puestos de cada alumno, de todos los espacios, e ir evaluando con mi rúbrica. Ahora, sería ideal que yo antes de evaluar ya al alumno le haya mostrado ese instrumento para que él sepa qué le estoy evaluando, ¿no? Y él lo va a entender esta rúbrica. Sí, muy bien. Esta es una estructura básica de una rúbrica holística con 4 niveles de evaluación. Esta es una rúbrica. Este cuadradito, esta tabla es una rúbrica. Es una matriz de filas, tiene columnas, entonces es una matriz. Esto es una rúbrica. ¿Por qué es una rúbrica? Porque tiene los niveles de logro para ¿cómo ubico los niveles de logro? Con una valoración. Malo, regular, bien, excelente. Esa es mi valoración. Mal, regular, bien, excelente. O 0, 1, 2, 3. Una puntuación. O sea, yo puedo dar una valoración, ¿no?, cuantitativa, un 0, 1, 2, 3, o cualitativa, malo, regular, bien y excelente. A cada una de la evaluación le hago una descripción de esa valoración. ¿Cuándo es 3 o cuándo es excelente? Es 3 o excelente cuando la tarea o actividad se realiza a la perfección, ¿no? Estoy exagerando los términos, ¿sí?, para que ustedes me puedan entender que es una rúbrica holística. Es la que mide todo la competencia, todo, ¿cierto? Entonces yo le dejo una tarea al estudiante y lo voy a evaluar. Entonces hago una rúbrica holística, sencilla, rápida, ¿no? Los niveles de logro, pues aquí me sirve para la valoración: excelente, bueno, regular, malo, ¿no? O 0, 1, 2, 3. Y la descripción: cuando es excelente o cuando es 3, cuando la tarea se realiza a la perfección. Cuando es 2 o cuando es bien, cuando la tarea o actividad se realiza bien o de manera aceptable. ¿Sí? Todo está bien. Yo le dije, por ejemplo, que elabore una blusa. Va a elaborar la blusa. Está bien, es aceptable, pero no es perfecto, ¿no? El otro le puso algo innovador. Es la valoración 3 o excelente. Pero bien es cuando hizo la tarea o la actividad y lo hizo bien de una manera aceptable. Está bien. Luego la valoración regular o 1. ¿En qué situación se da? Cuando la tarea o actividad se realiza con algunos errores. ¿Sí? Algunos errores. Está bien, pero tiene algunos errores, ¿no? Por ejemplo, si la tarea es elaborar una blusa, bueno, de repente una manga estaba más chica que la otra. Una puntada se le escapó, algunos errores. ¿Y cuándo marco la valoración 0 o malo? Cuando la tarea o la actividad no llega a realizarse en los niveles esperados, ¿sí?
Yo esperaba que la blusa estuviera aceptable, pero no llegó a esos niveles esperados, ¿no? Que se dan cuenta qué rápido es una rúbrica. Por ejemplo, alguien me dice, pero tan sencillo, tan cortito una rúbrica, sí. Yo puedo hacer una rúbrica, ¿en qué casos? A ver. Por ejemplo, hablábamos de peluquería ayer, decíamos que en las experiencias formativas, en situaciones reales de trabajo, los alumnos salen del CEPRO a hacer en alguna campaña, por ejemplo, un colegio, un mercado, un lugar público. Pero tengo que evaluarlo, claro, porque tengo que ponerle nota, ¿no? ¿Sí? Tengo que ponerle nota, tengo que evaluar. Cuando sale, por ejemplo, a hacer una campaña en un colegio, entonces el colegio haces un convenio, no sé, pides permiso al director en un colegio de básica regular, el alumno va a hacer la práctica. Entonces, en un colegio hay bastantes niños, entonces el alumno va a hacer bastantes cortes. Entonces, ¿cómo evalúas el desempeño del alumno si hace bastantes cortes? ¿Cómo lo evalúas? Vas, vas a tener que usar un instrumento rápido de medir, rápido. No te puedes demorar mucho porque, por ejemplo, tú lleves 15 alumnas a un colegio y ahí van a cortar cabello a varios alumnos, ¿no? Cada alumno cortará de repente 3, 4 alumnos, 5, de repente más. Entonces tienes que evaluar cada, cada corte que hace el alumno y a los 15 alumnas. Entonces puedes hacer esta rúbrica sencilla, rápida, ¿sí? Para poder. Entonces aquí te sirve para darle una valoración, una descripción, ¿no? A ver, ¿cómo sería? A ver, excelente cuando la tarea, ¿no? O sea, el corte de cabello, ¿no? Para escolar se realiza a la perfección, salió bien. El corte de cabello se realiza bien o de manera aceptable. El corte de cabello se realiza con algunos errores, ¿verdad? Por ahí se le fue la mano de repente. La tarea o actividad no llega a realizarse en niveles esperados. Como que ahí tienes que hacer alguna retroalimentación, ¿no? Ahí tienes que hacer una retroalimentación porque no se llega a los niveles esperados, ¿no? Esa es una rúbrica chiquita que lo puedes aplicar cuando te vas de campaña, por ejemplo, ¿no? A continuación muestro la estructura básica de una rúbrica con 4 niveles de evaluación. Esta es una rúbrica, ¿cierto? Más analítica, ¿sí? Analítica. Es una rúbrica para la evaluación de una actividad X, ¿sí? De una actividad X. Ya esta es una rúbrica analítica, ¿no es cierto? Con 4 aspectos. Aspecto 1, 2, 3, 4. Arriba, en la primera fila, está aquí los niveles de logro. Mal, regular, bien, excelente. Y otra columna que es el puntaje. Acá puedo poner un puntaje, ¿no? De acuerdo a lo que va obteniendo, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a evaluar un aspecto, ¿no? Un aspecto, ¿sí? Eh, un aspecto, perdón, un aspecto, yo ese aspecto de lo que voy a evaluar, puedo ubicarlo en malo si la descripción del desempeño es insuficiente o insatisfactorio. Uno será cuando la descripción del desempeño es regular. Dos, cuando la descripción es bueno, ¿no? La descripción del bueno. Y tres, cuando la descripción del desempeño es excelente. Sí, es excelente. Y le puedo poner un puntaje. Si estoy evaluando el aspecto uno de un producto o de un servicio o de una tarea en especial, si lo hace la descripción del desempeño lo hace excelente, aquí le podré poner el puntaje de 3, ¿no? En el aspecto 2, si lo hizo de manera regular la tarea, aquí le pondré un puntaje de 1.
Si en el otro aspecto lo hace insuficiente, entonces en el puntaje le pongo 0. Y en el aspecto 4, si lo hace bien, entonces pondré un puntaje de 2. Las rúbricas para los desempeños está siendo utilizado, por ejemplo, para los ascensos de escala para docentes de educación técnico productivo. Los docentes de educación técnico productivo, ahora en el último concurso, en el concurso de ascenso para educación técnico productivo, están utilizando rúbricas para evaluar el desempeño del profesor. Entonces, tenemos que familiarizarnos con la rúbrica para poder entender qué es lo que se está evaluando, ¿no? Cuándo es 1, cuándo es 2, cuándo es 3. Si esas rúbricas para el ascenso, por ejemplo, te pide, en el aspecto 1, el profesor mínimamente tiene que sacar 2 puntos, ¿no? O sea, tiene que ubicarse ahí. Entonces, tú tienes que leer el descriptor para saber que te va a sacar 2. ¿Cierto? Si te sacas 1, el puntaje es 1, está desaprobado, ¿no? Entonces tú puedes establecer eso, ¿no? El mayor ejemplo que te digo es justamente la evaluación de ascenso que hacen para los profesores de educación técnico productiva, ¿no? Ahí está claramente la rúbrica que aplican, cómo aplican, ¿no? Y ponen un puntaje mínimo. Por ejemplo, para el aspecto 3, de repente se considera para esta tarea que es muy importante y para poder aprobar mínimamente tiene que ubicarse en el nivel 3, ¿no? Excelente, tiene que hacerlo excelente. Porque si hace o bien o regular, está desaprobado. Entonces, tú le puedes dar peso a cada uno de los aspectos. De repente el aspecto 4 es más importante que el 1. Entonces, eso lo determina el profesor. Ayer hablábamos también de la matriz de coherencia de las capacidades indicadores de evaluación, ¿no? Vamos a agrandar un poquito. Esta es la matriz que me ayuda a saber qué voy a evaluar, con qué indicador voy a evaluar, ¿no es cierto? ¿Cuál es la técnica que voy a usar para evaluar y el instrumento, ¿no? Eso hablábamos ayer. Esta es la matriz que me ayuda. Por ejemplo, el módulo de corte, cabello, diseño y barba tiene la capacidad 1 de ejecuta corte de cabello, la unidad didáctica es corte de cabello y tiene 5 indicadores de logro. Estos indicadores me permiten que pueda evaluar si el alumno ha logrado la capacidad. O sea, quiere decir, tomando en cuenta estos 5 indicadores, yo puedo determinar si el alumno ya sabe ejecutar corte de cabello o todavía no sabe, cuando utilice estos indicadores. Entonces, para evaluar estos indicadores, podría usar una rúbrica, por ejemplo, ¿no? Acondiciona su zona de trabajo, herramientas, materiales, presupuesto y control de calidad de corte de cabello. Yo podría usar una rúbrica para saber si el alumno ya sabe, ya aprendió a acondicionar su zona de trabajo, si sabe organizar sus herramientas, sus materiales, a elaborar presupuestos y control de calidad, ¿no? Para el corte de cabello. Una rúbrica. Para cualquiera de los indicadores, yo puedo aplicar una rúbrica. Observo que el indicador 1, que dice acondiciona, tiene que ver más con el actuar, ¿no? Acondiciona, de hacer, procedimiento, ¿no? Entonces, yo puedo pensar que ahí estoy evaluando que los procedimientos que el alumno hace, realiza para una determinada tarea, como es acondicionar su zona de trabajo. El indicador 2 dice, realiza el servicio de atención al cliente teniendo en cuenta los protocolos, ¿no? Entonces también es de acción, o sea, ¿qué estoy midiendo? El procedimiento. Luego realiza el diagnóstico tricológico y dermatológico morfológico.
¿cierto? O sea, analiza el cabello, el cuero cabelludo del cliente y hace un diagnóstico, ¿no? Pero para hacer este diagnóstico tiene que conocer la teoría, ¿cierto? Que inicialmente el profesor le habrá enseñado. Entonces, este indicador yo lo podría medir a través de un instrumento, que puede ser también la rúbrica, pero para medir la parte conceptual, ¿sí? La parte conceptual. Y el indicador 4 que es propone estilos de cabello, propone, ¿no es cierto? También es de tipo conceptual, ¿no es cierto? Propone, en base a una teoría, o en base al diagnóstico, él va a poder determinar y proponer el estilo, ¿no? Luego que ha hecho el diagnóstico del cabello, y para ello va a necesitar la parte conceptual, ¿no? Luego, el indicador 5 aplica técnicas de corte, es un indicador, ¿no es cierto?, que está midiendo la parte procedimental, ¿no? ¿Ok? Procedimental. Y también accidental, ¿no es cierto? Porque habla siempre, ¿no? En cuenta, tomando en cuenta la ficha de servicio del cliente, ¿no? O sea, siempre una capacidad tiene los tres componentes, ¿no? La parte conceptual, procedimental y actitudinal. Y cuando yo planteo mis indicadores logro, también tengo que considerar indicadores para esos tres componentes. Entonces, para ahí planteo mi instrumento. Puedo usar una rúbrica para medir cada uno de los indicadores, ¿ya? Puedo usar una rúbrica para medir toda la capacidad, también usando estos indicadores, también, ¿sí? También lo puedo hacer, ¿no? Ahora, estos son los créditos. Un crédito teórico que equivale a 16 horas, 3 créditos prácticos, 96 horas, un total de 112 horas que equivale más o menos a 18 clases, ¿no? Para desarrollar la capacidad de ejecuta corta de cabello, ¿no? ¿Ok? ¿Qué instrumentos hablamos ayer? La lista de cotejo. Pero también puedo usar una rúbrica, claro, puedo usar una rúbrica. Acá está la rúbrica, por ejemplo, ¿no? Acá hay un ejemplo del formato de la rúbrica, ¿no? Aquí el nombre del CEPRO, el nombre del profesor, el plan de estudio que corresponde a lo que voy a evaluar, a qué módulo corresponde, corte de cabello, barba y peinado, a qué unidad didáctica corresponde lo que voy a evaluar, la capacidad a evaluar, el periodo académico al que corresponde, si es de marzo a julio, será el primer periodo académico, cuántos créditos son los que tiene esta unidad didáctica, cuántas horas, ¿no? De acuerdo a la cantidad de créditos, en este caso 32 horas teóricas, 96 horas prácticas, salen 98 horas, ¿no? Tengo que tener. Y luego ya viene la matriz propiamente dicho, donde están los niveles del logro en la parte de arriba. En la parte izquierda están, aquí vamos a poner los indicadores de desempeño, ¿sí? Y los niveles de logro están distribuidos en muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho y insatisfecho, ¿no? Y hay una puntuación ahí, ¿no? Si es muy satisfecho, corresponde 2 puntos. Si es satisfecho, 1.5 puntos. Si es poco satisfecho, 1 punto. Y si es insatisfecho, 0.5. No le pongo 0, le pongo 0.5. Y así puedo armar una rúbrica, ¿sí? Una rúbrica para medir el desempeño de una tarea o una actividad. Y también al mismo tiempo este instrumento me permite tener una puntuación, una nota. Y esa nota me va a servir, una vez que he aplicado esta rúbrica, para vaciarla a mi registro. Yo a veces cuando he visitado algunos profesores en su aula, había un profesor que le pregunto, ¿no? ¿Usted utiliza el instrumento de evaluación? Sí, rúbricas.
Sí utilizo, y acá me enseñó varias rúbricas. Evaluaba, ahí le puso la unidad, la capacidad, periodo, y todo, evaluaba, todo, un nivel. Pero su rúbrica, su instrumento, no arrojaba ni un juicio de valor cuantitativo, o sea, en notas. O sea, ¿qué nota? Si voy a evaluar una capacidad, la unidad didáctica, o una parte de la capacidad, un elemento de la capacidad, no había notas. Entonces, él evaluaba, tenía varios instrumentos, pero ¿qué hacía con eso? No llevaba ni una nota. Entonces, hay que hacer, colegas, instrumentos de evaluación, ¿sí? Que te arrojen notas, porque si no vamos a hacer doble trabajo. Entonces, elaboremos los instrumentos que te arrojen, que determinemos para cada nivel de logro una nota y esa nota poder vaciar en el registro, pues si no vamos a hacer un trabajo o doble trabajo, ¿no? Aplico la rúbrica, obviamente para medir desempeño, y eso hace bien, pero si no tiene la nota voy a tener que aplicar otro instrumento para obtener la nota. ¿Para qué? Mejor con uno solo obtengo las dos cosas. ¿Sí? Ese es el formato de la rúbrica que lo voy a presentar con un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de esto, ¿ya? Pero un ejemplo que la vamos a extraer de esta matriz de capacidades indicadores, ¿no? Porque los instrumentos que apliques viene de la sesión de clase y viene del sílabo, ¿sí? Entonces, acá hemos puesto una matriz que me ayuda para poder hacer el instrumento de evaluación, ¿ya? Si no, no tiene sentido. Si yo agarro el formato y lleno por llenar, ¿no? Entonces no voy a saber esa nota a qué corresponde. Entonces, por eso tiene que ser preciso en los datos generales que van en el instrumento. Acá hay una rúbrica, ¿ya? Un ejemplo. Esta es una rúbrica. CEPRO le hemos puesto CEPRO Rangel, el nombre del profesor, plan de estudio peluquería y barbería, la unidad didáctica corte cabello, periodo académico 1. Nombre del módulo, corte de cabello, diseño, barba y peinado. Capacidad a evaluar. ¿Qué vas a evaluar? Ejecutar corte de cabello tomando en tendencias y criterios. ¿De dónde he sacado la capacidad? Del plan de estudio, del sílabus, ahí también lo encuentro, ¿sí? De la ficha de actividad también. Los criterios, los créditos, es un crédito teórico y 3 prácticos, 4. 112 horas, 16 horas de teoría y 96 horas de práctica, ¿no? Sabemos que los créditos prácticos equivalen a 32 horas. Los créditos teóricos equivalen a 16 horas. Listo. Aquí en esta matriz de la rúbrica, ya estoy en una rúbrica analítica, sí, analítica porque empiezo a ahondar, ¿no? Todas las competencias a través de capacidades. Aquí le pongo un ejemplo. Indicadores de desempeño. Describe el correcto procedimiento del corte de cabello. ¿Sí? Es un indicador que voy a evaluar, ¿sí? Que voy a evaluar, que tiene que ver con la parte procedimental, ¿no? ¿Sí? Perdón, ¿es de acuerdo cómo lo ves? Pero si estoy pidiendo que describe el correcto, no es procedimental, es conceptual, porque él conoce el procedimiento, pero yo le estoy pidiendo que lo describa, no que lo haga. A ver, lo paro al frente de la pizarra y le digo, a ver, alumno, descríbeme los procedimientos para el corte de cabello. Entonces el alumno va a salir al frente y va a decir, ah, bueno, primero lo que hago es recibo al cliente, ¿no es cierto? Lo ubico, lo siento, lo converso, mientras que le voy conversando hago un diagnóstico. Ese diagnóstico me va a determinar qué tipo de cabello, de rostro, para poder recomendarle un tipo de corte que le asiente, ¿no? Al cliente. Entonces, él va a describir todo eso. Entonces, no va a hacer, solo está describiendo, ¿no?
podríamos decir que acá estoy midiendo la parte conceptual, ¿no? Que sepa los procedimientos. Luego, el indicador de desempeño 2 dice, aplica técnicas para acondicionar el área de trabajo. Mira, aplica técnicas para acondicionar el área de trabajo. O sea, quiere decir que el alumno sabe acondicionar el área de trabajo y aplica algunas técnicas que le hemos enseñado en clase. Y ahora yo necesito evaluar eso que el alumno sabe hacer. Y para ello planteo este indicador de desempeño, ¿no? Aplica técnicas para acondicionar el área de trabajo. Aquí tengo los niveles de desempeño. ¿Cuáles son esos niveles? Muy satisfecho, con una puntuación de 2, satisfecho, con una puntuación de 1.5, luego poco satisfecho con una puntuación de 1 y insatisfecho 0.5, ¿sí? 0.5. Ese es mi nivel de desempeño y mi valoración. Ahora, en los descriptores, ¿qué observo? Para el primer indicador, describe el correcto procedimiento de cabello. Voy a alimentar los descriptores con lo siguiente. Si es muy satisfecho, dice, la descripción se realizó en el lapso indicado con las características acordadas. El estudiante empleó un lenguaje formal y evidenció el conocimiento del tema. ¿Sí? Repito, si voy a evaluar si el alumno describe el correcto funcionamiento, estoy trabajando con una rúbrica y dentro de los niveles de logro que hay, muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho, satisfecho, empiezo a medir. ¿Cuándo es muy satisfecho? Cuando el alumno, esta tarea que le he dejado, la descripción lo realiza en el lapso indicado. A ver, si le digo, a ver, alumno, Jorgito, párese al frente y tiene 5 minutos para que usted me describa el correcto procedimiento de corte de cabello. Jorgito se para y empieza a explicar. Pero si se pasa del tiempo acordado, pudo haberlo hecho bien, pero se pasó del tiempo acordado. Y eso tiene una calificación, una puntuación, ¿no? Ahora, el estudiante empleó un lenguaje formal y evidenció el conocimiento del tema. Por ejemplo, tú viniste a tus padres, ¿no? El alumno viene, eh, ¿no? El profesor lo evalúa, ¿no? Y le deja la tarea de que describa el correcto procedimiento de corte de cabello. Entonces, para que sea satisfecho, el alumno tiene que emplear un lenguaje formal y evidenció el conocimiento del tema. Si tú observas que en el alumno, al dejarle la tarea que describa los procedimientos de corte de cabello, si él lo hace en el tiempo que tú le has dicho que debe hacerlo, ¿no? Si le has dicho que lo haga en 15 minutos, entonces en 15 minutos tiene que hacerlo, ni más ni menos. Y si el estudiante emplea un lenguaje formal y evidenció el conocimiento del tema, entonces quiere decir que es muy satisfecho, ¿no? Son los dos descriptores que me pueden decir que el alumno ha hecho la tarea correctamente. Y hay un peso acá. Esto equivale el 20% de toda la evaluación, ¿no? De todos los ítems, de toda la evaluación. Luego podríamos decir lo siguiente. ¿Cuándo es satisfecho? Cuando se realizó la descripción en el tiempo previsto, ¿sí? En el tiempo previsto, ¿sí? Así como el anterior dice, se realizó en el lapso indicado, ¿no? O previsto. El manejo del tema fue adecuado, también fue adecuado el empleo, sí, todavía está con empleo, dice, pero
al hacer las preguntas divagó un poco, ¿sí? Divagó un poco, ¿sí? Divagó un poco. ¿Qué quiere decir? O sea, que realizó la descripción en el tiempo previsto. Si le dije 10 minutos, lo hizo en 10 minutos. Manejó el tema adecuado, ¿no? O sea, conoce el tema, conoce. Pero cuando le hicieron preguntas, un poquito que dudó, ¿no? No sabía muy bien, ¿sí? No sabía. Si pasa esto, el alumno con esta tarea lo ubico en un nivel satisfecho con 1.5 de puntuación. ¿Cuándo es poco satisfecho? A ver, cuando la descripción excedió el tiempo establecido. Explicó bien, ¿sí? Describió el procedimiento de corte de cabello. ¿Sí? Lo hizo bien, pero excedió el tiempo. Yo le dije 10 minutos y se mandó como 50 minutos. Entonces, lo hizo, pero excedió el tiempo. Y las preguntas no fueron contestadas satisfactoriamente, aunque pudo aunque pudo exponer el tema y manejarlo con completa normalidad, ¿sí? Entonces, en ese momento, si esto se cumple a la hora de que el alumno le pides que describa el correcto funcionamiento del corte de cabello, su puntuación va a ser 1, ¿sí? 1. Y así aplicar la técnica. ¿Cuándo es insatisfecho? Cuando la descripción se realizó luego de la hora prevista, el contenido no correspondía a su lenguaje, no era el adecuado para el contexto educativo. Ahí es insatisfecho y le doy una puntuación de 0.5, ¿no? Cuando describe el correcto funcionamiento de esta forma, ¿sí? Entonces, estos son los escritores, los niveles de desempeño que tengo. Igual para los otros indicadores, ¿no? Aplica técnicas para condicionar el área de trabajo, aplica satisfactoriamente técnicas para el acondicionamiento del área de trabajo bajo las normas de seguridad, higiene y protocolo de seguridad. Aquí ya no lo hace, ya no aplica satisfactoriamente, sino solo lo aplica. Acá lo aplica medianamente, ¿no? Las técnicas para el acondicionamiento. Y por último, insatisfecho 0.5 cuando no lo aplica. ¿Sí? No lo aplica. ¿Ok? No lo aplica. Esta es una rúbrica. Si yo tengo una plantilla en Word, como la que le voy a dar, entonces fácilmente ustedes pueden elaborar rúbricas para poder evaluar sus sesiones, poder evaluar de repente toda una unidad didáctica, ¿no? Entonces pueden utilizar eso. ¿Ok? Vamos a reducir. Además de esto, quiero mostrarle que ayer me comprometí con los que estuvieron presentes a mostrarle cuando trabajo con programas de estudio donde registro la nota. Ya sé que tengo mi plan de estudio, tengo mi sílabus, tengo mi ficha de actividad y ahora mi instrumento de evaluación para evaluar. Una vez que evalúo, ¿dónde lo pongo? ¿Qué utilizo? ¿Qué instrumento utilizo para registrar la nota cuando apliqué mi instrumento de evaluación? ¿Dónde lo pongo? Ya. Entonces, tengo que recordar lo siguiente, que existe el Decreto Supremo 04 del 2019 y la Resolución Viceministerial 188, que es lo la. ¿Está bien? Este documento, cuando yo trabajo programa de estudio, me pide el registro y el reporte de la información académica. ¿Qué dice esta norma? En el 17.1, en el numeral 17.1, dice: los centros públicos y privados deben contar como mínimo con la siguiente información académica. Registro de matrícula, cuando el alumno se matricula, dentro del mes siguiente de haber iniciado el periodo académico. No te pide que lo tengas a fin de año, cuando tú quieras. No, dentro del mes siguiente de haber iniciado el periodo académico. ¿En el CEPRO ya se inició el periodo académico? Sí, ya se inició. ¿Cuándo se inició? Probablemente el 11 de marzo. Entonces, 11 de marzo, el mes siguiente
¿Cuándo es? De marzo, 11 de abril, ¿no? Todavía falta. Cuando ya llegue 11 de abril, tú tienes que ya contar con el registro de matrícula. Eso dice la norma, ¿sí? Para todos los alumnos del programa de estudio, ¿no? Luego tienes que contar con el registro de evaluación a los 30 días hábiles de haber culminado el periodo académico. ¿Cuándo va a acabar el primer periodo académico? Probablemente el 22 de julio. Entonces, cuando acabe, tú cuentas el 22 de agosto, ya debes tener, de haber, ¿no? Tienes que contar con el registro de evaluación. Un registro de evaluación debes contar. ¿En qué formato? Ahora te vamos a presentar una propuesta de formato, que es una propuesta que el Ministerio nos dio en las capacitaciones que tenemos con los especialistas y ahora te lo voy a compartir, ¿no? Luego debes tener el consolidado de notas, ¿sí? Consolidado de notas a los 30 días hábiles de haber culminado el programa. O sea, el programa acaba en diciembre. Entonces, en enero debes tener, ¿cierto? Enero, febrero, porque dice 30 días hábiles, debes tener ya el consolidado de notas. Es curioso, pero el consolidado de notas, ¿no es cierto? No va a notas, solo se registra a aquellos alumnos que han culminado con todo el itinerario formativo de un plan de estudios, pero no va a notas, ¿no? Entonces se llama consolidado de notas. Ese es el anexo 6. ¿De qué otro documento debes tener? Debes tener un registro de certificados y títulos a los 30 días hábiles de submisión, ¿no? O sea, el alumno te solicita su certificado y tú después de 30 días ya tienes que tener, ¿no? El registro del certificado. ¿Qué más necesitan? El numeral 17.2 de la RBM 188 del año 2020 te dice que los públicos y privados deben reportar al Minedu a través del sistema de información académica lo siguiente. ¿Sí? Esto decía Lola, todavía no existía ese sistema, pero el sistema ya se creó, se llama Avanza. Ya se creó, ¿no? Hasta hace poco no había, ¿no? El año pasado, en el mes de diciembre, ya el Ministerio de Educación ha implementado un sistema que se llama Avanza, y acá tú tienes que registrar los datos de los alumnos matriculados. Y no solamente de este año, dice de 2019 para adelante. Y esto, dice, tú debes reportarlo al Minedu. Justamente el aplicativo, la plataforma Avanza, está a cargo del Minedu. Entonces, si tú reportas virtualmente los datos en ese sistema, entonces obviamente el ministerio tiene acceso a eso, ¿no? Dice que el sistema está mejorándose, pero la idea es que tú bases todos los datos del CEPRO para que el Ministerio de Educación tenga también la información de que qué alumno ha estudiado en tal año, qué módulo ha estudiado, qué edad tiene el alumno. Toda esa información debe estar en el sistema, ¿no? ¿Sí? Una información académica, ¿no? Necesariamente académica. Eso es lo que debes informar al Minedu. ¿Cómo lo debes informar? Antes se hacía por correo, pero ahora lo tienes que hacer a través de esa plataforma, ¿no? Por lo menos eso dice la norma. Salvo alguna indicación distinta que el Ministerio saque posteriormente, ¿no? Luego, el consolidado de notas, que es a los 30 días hábiles de haber culminado. Eso también tienes que reportarlo, dice el Minedu. Pero en realidad, ahí no aparecen las notas, ahí aparece quién culminó todo el itinerario formativo, todo el plan de estudio y reportable, ¿no? Luego, el registro de egresados a los 30 días hábiles, ¿sí? También debes tenerlo. El registro de seguimiento de egresados especificando inserción y trayectoria a los 30 días hábiles de haber cumplido el primer año de egreso
y a los 30 días de cumplir el segundo año de ingreso, ¿no? O sea, tú tienes que registrar a los egresados de tu CEPRO, a los alumnos. Por eso hoy, en marzo, si tienes, por ejemplo, 15 alumnos, toma los datos, el teléfono, el correo, ¿no? Y no estoy hablando solo del profesor, del director, estoy hablando del profesor. El profesor debe tener un directorio de los estudiantes para poder hacerle seguimiento cuando egresen, ¿sí? Dónde está, dónde trabaja. Eso dice la norma, así que eso hay que cumplirlo, ¿no? Acá te presento unos formatos, ¿sí? Unos formatos de, pues, unos formatos que el Ministerio sugirió de formatos técnico-pedagógicos para la evaluación. Un registro. Me sirve para registrar, ¿no? Registro de evaluación de notas. Para evalúo y en este formato registro la nota que sacó el alumno. ¿Sí? Acá está el formato. Ahorita lo voy a mostrar en formato Excel, lo tenemos, ¿no? Este formato nos proporcionó el Ministerio de Educación, ¿no? Lo compartió en las asistencias técnicas. Este es el otro lado del registro. Este es un lado, ¿sí? Como el antiguo que había tres columnas, ahora lo volteo y hay aquí también. Acá están. O sea, lo he volteado el registro. El número de orden, de acuerdo a cómo está matriculado, el código de la matrícula. Ahora, los códigos de matrícula de un estudiante es el DNI, ¿sí? Para que no se repitan y es el mismo código. Entonces, código de matrícula es el mismo DNI, ¿ok? Luego, al alumno le ponemos acá apellidos y nombres, ¿no? Y luego empiezo a evaluar. A ver, vamos a agrandar un poquito acá el nombre, ¿no? Unidades didácticas, ¿no? Técnicas de la empleabilidad y experiencia formativa en situaciones reales. O sea, acá pongo las notas, ¿no? El alumno, por ejemplo, se ha ido al colegio hasta la mañana, ¿no? El profesor lo atiende, genera aprendizaje y probablemente ya elabore sus instrumentos de evaluación para saber si el alumno aprendió, ¿no? Algunos lo hacen dentro del CEPRO, otros lo hacen fuera, ¿no? En su casa. Y en este documento ¿no? Que se llama registro de notas, el formato que les presento es un formato que el Ministerio de Educación nos proporcionó y ahora lo voy a compartir con ustedes. Acá va el código de matrícula, que es DNI, nombre, apellidos y nombre. Y acá están las notas por cada unidad didáctica. Supuestamente este módulo, ¿no? Tiene 9 unidades didácticas. UD1, UD2, 3, 4, hasta UD9. Pero además tiene una columna para evaluar las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. Ahí mismo lo evalúa. Todos los días, ¿no? El alumno cuando está en clase, yo lo voy evaluando, ¿no es cierto? Y cuando culmine la unidad didáctica, yo registro las notas aquí. Y cuando ya ya he desarrollado las competencias técnicas, las competencias para la empleabilidad, empiezo a trabajar las experiencias formativas de situaciones reales de trabajo, que para un plan de estudio más o menos son 32 sesiones. Entonces, yo tengo que ver qué voy a desarrollar en las experiencias formativas de situaciones reales de trabajo. Tengo que plantear actividades que complementen lo que el alumno ya aprendió. No es más de lo mismo, no es una continuidad del módulo, ¿no? Ayer vi en el grupo de WhatsApp, ¿no? que, que me, que me decían que las experiencias formativas es la continuidad, ¿no? Es para repasar, un repaso, un resumen del módulo. No es nada de resumen, no tiene nada que ver con el resumen. Todo lo contrario, es para consolidar las capacidades que el alumno ha llevado en el módulo, ¿sí? Pero no es un resumen, ¿no? No es más de lo mismo, es otra cosa.
Es una situación real de trabajo. O sea, todos ahí simulan que están en un trabajo, ¿no? Y hacen actividades de acuerdo al módulo que están llevando. Entonces, en este documento, en este registro, unidad didáctica, por ejemplo, el alumno, a ver, un alumno sacó 15, pues 14, 18, 19, y acá están las notas, ¿no? En experiencia formativa en situaciones reales de trabajo ha sacado 18. ¿Cuál es la condición? Aprobado. Porque ¿cuándo se considera aprobado el alumno, aprobado en el módulo? Porque este es para el módulo. Cuando aprueba todas las unidades didácticas y las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. Ahí se puede decir que está aprobado. Pero acá ocurre lo siguiente. Hay otro alumno en la segunda fila que sacó una unidad didáctica 1, 12, después 15, y luego en la unidad didáctica 3 sacó 10. Lo demás salió aprobado, pero una salió 10. ¿Ese 10 qué significa? Que el alumno ha salido desaprobado con 10 en la unidad didáctica 3, luego de haber sido evaluado. Ahora, pero si tengo 10, ¿cuál es la siguiente ruta? Porque las otras unidades didácticas está aprobado y con buena nota. Entonces, ese 10, ¿qué va a hacer? Dentro del periodo académico hay un periodo de recuperación que está a cargo del profesor. Entonces, todos los alumnos que han salido mal en alguna unidad didáctica tienen la opción de que en el periodo de recuperación eh, solicitar al profesor que te evalúe para que puedas seguir continuando estudios, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si pasa por un periodo de recuperación, lo anoto en este registro y aquí le pongo, ¿no?, en qué unidad está desaprobada, ¿no? En la unidad, por ejemplo, 3, ¿no?, estuvo desaprobado, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, también este alumno, el tercer alumno, está aprobado en todas las unidades didácticas, pero en las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo sacó 3. Y la nota para aprobar, ¿no?, es el 14, ¿no? Está desaprobado. Entonces, aquí el alumno pasa por un periodo de recuperación y saca 14, ¿no?, para aprobar. Y listo. Ese es el instrumento donde se registran, ¿cierto? Se registran las notas, ¿no? Las notas. ¿Ok? Ahora, vamos a ver el otro. Aquí, este es el consolidado de notas, ¿no?, para educación técnico-productiva. Es un anexo de los LAC. Pero como les digo, el consolidado de notas no van notas, no se escriben notas en ninguna parte, ¿sí? A diferencia del registro de notas, este es el registro de notas, sí, obviamente se registran las notas, porque este sirve para registrar las notas. Pero en el otro archivo, aquí es consolidado de notas, que este anexo está en los LAC, no se registran las notas, sencillamente se registra en la parte de arriba toda la información del CEPRO, ¿sí? Toda la información. Luego a la derecha tienen la denominación del módulo o las capacidades que ha desarrollado el módulo, el nivel formativo del programa, fecha de inicio, fecha de término, ¿no?, y observaciones. A ver, ¿cómo lo hemos llenado aquí? A ver, vamos a ver. Número de entidad, ¿no? Pero acá primero, nombre del CEPRO, el emprendimiento, número de código modelar, un número lo hemos inventado, departamento de Lima, Lima, Avenida Universitaria, ¿no? El alumno, Vivas Portocarrero Isabel. Su DNI es 452013-5. Ese alumno aprobó el módulo 1 y 2. Peluquería tiene 2 módulos. Aprobó los 2 módulos.
¿sí? Este es para el módulo de estampados, programa de estudio estampado, prenda, vestir, auxiliar. Entonces, este alumno llevó estampados y ha aprobado los dos módulos, A y A, ¿no? Los dos módulos. Ahora, las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, ¿no es cierto? Prácticas profesionales, ustedes ya no realizan, eh, ya en un programa de estudio ya no se habla de prácticas profesionales, sino se habla de experiencia formativa en situaciones reales de trabajo, ¿no? Acá tiene A. Esa es la nota de ese alumno. Entonces, este instrumento me sirve para registrar la nota de los que han culminado toda la trayectoria. Entonces, con esto empiezo a tramitar, a ejecutar todo el trámite de títulos, ¿no? Porque aquí, en este formato, me va a decir lo siguiente: la relación de los alumnos que están aptos para titularse en ese formato, ¿no? Acá está el nombre del módulo, las experiencias formativas, ¿no? Este alumno sacó A, fecha de inicio 2019, fecha de término también 2019, ¿ya? ¿Ok? A ver, ¿qué más le voy a mostrar por acá? Aquí están los formatos, ¿no? Acá está en Word, formato editable, la rúbrica, ¿sí? Una rúbrica. Aquí tengo la estructura de la rúbrica en formato Word, pues, tiene, ¿no? Una rúbrica holística y una analítica, y la matriz de coherencia para determinar qué instrumento va a evaluar, cómo lo va a evaluar, ¿no es cierto? Y luego no olvidemos el archivo del plan de estudios para saber cómo está organizado el módulo, cuántos módulos, cuántas horas, cuál es la unidad didáctica, las capacidades, los criterios de evaluación, los contenidos, ¿no? Igualito como trabaja el instituto, ¿no? Bueno, hasta ahí preguntas. A ver, vamos a ir al bloque de preguntas. ¿Siguen ahí todavía? A ver, vamos a habilitar los micrófonos para que ustedes pregunten, ¿ya? Vamos a habilitarlos. A ver, permitir que los... Listo. Aquí, permitir que los participantes reactiven su audio ellos mismos. O sea, colega, usted mismo puede acercarse con el mouse en el icono del micrófono y puede activar su audio para hacer la pregunta que usted considere. ¿Sí? ¿Listo? A ver. Profesor, en la Sí. matriz de coherencia, buenas noches, profesor, Bueno, de capacidades e indicadores, al lado de, no, en la otra que usted presentó, en la última que explicó, al lado de capacidades aparecía un puntaje de 20 y de 10. Eh, antes de entrar al, antes de entrar al registro de reporte de información, usted presentó un cuadro, explicó los puntajes, era una rúbrica, explicó los puntajes que habían, 2, 1.5, 1, pero al lado de la columna de capacidades había un puntaje que decía 20 y ya, debajo decía 10. Quisiera correcto. saber Para a qué que, se refería. ya, muy bien. Mariela, para poder responderte, para ti y para todos los que nos están escuchando, voy a compartir un modelo, ¿ya? Para poder entender. Un modelo. A ver. Aquí hay una rúbrica elaborada, ¿sí? Un modelo, un ejemplo. Voy a agrandarlo lo más posible. Ese es. Ya, vamos a, ya. Pero este es, ¿ya? Acá es el modelo. C. Rangel, profesor, acá pongo, ¿no? El profesor, plan de estudio de peluquería, módulo corte cabello, diseño y barba y peinado, unidad de la unidad didáctica, corte cabello, capacidad de evaluar, ejecutar corte cabello, es la primera capacidad de la primera unidad. Periodo académico 1, créditos 1 teórico, 3 práctico, 4, 112 horas. ¿Sí? A ver, en esta rúbrica, ¿qué encuentro en la matriz? Los indicadores de desempeño, los niveles de desempeño con su puntuación.
Pero además hay una columna acá del porcentaje, que es el peso que le da a cada indicador. Ahora lo voy a explicar. ¿Cuáles son los indicadores de desempeño aquí? Los indicadores de desempeño describe el correcto procedimiento de corte de cabello, aplica técnicas para acondicionar el área de trabajo, prepara al cliente teniendo en cuenta el servicio a realizar, ejecuta técnicas de corte de cabello y 5, participa en ayudar a sus compañeros a comprender el tema. 5 indicadores de desempeño. Describe es un indicador que tiene que ver con la parte conceptual, no el hacer. Describe, explica. El indicador 2 que dice aplica técnicas tiene que ver con los procedimientos. Estoy evaluando procedimientos. Prepara al cliente teniendo en cuenta, tiene que ver, prepara al cliente con la parte procedimental, pero también con la parte actitudinal, teniendo en cuenta el servicio a realizar. Ejecuta técnicas, tiene que ver con la parte procedimental, ejecuta. 5, participa en ayudar a sus compañeros a comprender el tema. Participa en ayudar a sus compañeros, ¿no? Que sea solidario. ¿Qué estoy evaluando en este indicador? La actitud que pone. Entonces, aquí está la parte conceptual, procedimental y actitudinal. Si un instrumento que voy a evaluar no tiene esos 3 componentes, entonces solo me va a servir para evaluar un aspecto. Tendría que usar otro instrumento para evaluar el otro aspecto. Entonces, la idea no es que el profesor trabaje de más. No, es que con esto voy a demorar, mejor no lo hago. ¿No? Eso va a ser el profesor. Si es muy complicado, muy laborioso, me demanda mucho tiempo, no lo hago. Entonces, mejor diseño un instrumento como como la rúbrica, para evaluar todos los 3 aspectos. La parte conceptual, procedimental y actitudinal en un solo instrumento. ¿Sí? ¿Qué estoy evaluando acá? ¿No? Ejecuta los cortes de cabello. Ahora, para este instrumento voy a evaluar toda la capacidad, toda la unidad didáctica, probablemente, ¿no? ¿Sí? Toda la unidad didáctica, ¿sí? Pero yo puedo desglosar esta capacidad y hacerlo más pequeño para poder usar más instrumentos, más minuciosos, más instrumentos para saber si el alumno ha logrado la capacidad. Podría ser. Pero para este ejemplo he puesto indicadores que están asociadas a esta capacidad, guardan relación con esta capacidad porque es lo que voy a evaluar, ¿no? Si acá ejecuta corte de cabello, entonces mi indicador describe el corte, el correcto procedimiento de corte, aplica técnicas, prepara al cliente, ejecuta técnicas de corte de cabello y participa en ayudar a su... Esos 3 indicadores, si lo cumple, yo puedo decir que entonces el alumno ha logrado esta capacidad, ¿ya? Ahora, estoy usando una rúbrica para saber si logró la capacidad. Entonces, en esta primera columna están los indicadores, en la otra columna delgada está el peso, porcentaje. Este primer indicador vale el 20% de toda la... Por ejemplo, esta capacidad yo voy a sacar una nota, puede ser de 0 a 20. Si todo lo hace bien, tiene 20. ¿Sí? Si todo lo hace mal, tiene 0. ¿Ok? Entonces, yo he dividido 5 indicadores. 5 indicadores. Aquí tiene un peso del 20%. Si el primer indicador lo cumple el alumno, ya cumplió el 20% de 20 de nota, ¿no? De esta capacidad, el 20%. Si cumple el segundo indicador, entonces ha cumplido el 10%. Si cumple el primer indicador del segundo, ya ha logrado un 30% de toda la capacidad, acá, de la capacidad de evaluar. El tercer indicador tiene un peso de 10%, ejecuta técnicas
de corte de cabello, yo he considerado 40%. Es un peso mayor que todos, 40%. 5, para medir la actitud, yo considero que es el 20% de la capacidad. Repito, toda la capacidad, yo quiero saber si el alumno ha logrado la capacidad. Si ha logrado la capacidad, entonces ha logrado el 100%, ¿no? Un logro del 100%. ¿Cómo mido si el 100% ha logrado el 30%, 20%? Con estos porcentajes. Planteo 5 indicadores y a cada uno le pongo un peso. Para el primer indicador tiene un peso del 20%, describe. Solo con describir el correcto procedimiento del cabello, yo creo que ya el alumno ha logrado el 20% de la capacidad. Si aplica las técnicas para acondicionar el trabajo, yo considero que eso vale 10% de la capacidad. Si prepara al cliente teniendo en cuenta, para mí equivale al 10%. Si ejecuta técnicas de corte, o sea, ya corta, aplica las técnicas, para mí ese es un 20% del logro de la capacidad. Pero no es importante, sí, pero no lo es todo. Por eso a veces yo digo, no basta que el alumno sepa cortar cabello, tengo que evaluar otras cosas, que lo escriba el procedimiento y que lo haga bien, que aplique las técnicas para acondicionar el área de trabajo, porque no puede cortarle al cliente en un ambiente desordenado, antihigiénico, ¿no? Entonces, eso vale 10%. Si prepara al cliente teniendo en cuenta el servicio, o sea, atiende al cliente, lo recibe, le concede, hace un diagnóstico de acuerdo a al cráneo que tiene, al rostro, ¿no es cierto? Hace y conversa con él y le propone un diseño de corte, eso para mí vale 10%. ¿Sí? Y si ayuda a su compañero, ¿no? Participa en ayudar a sus compañeros a comprender el tema, o sea, si es una persona solidaria, ¿no? Comprometida, empática, vale también 20%. O sea, ¿qué es lo que trato de decir aquí? Que yo para evaluar una capacidad tengo que tomar en cuenta varias cosas. También quiero decir que el alumno, la formación del alumno es integral, no solamente la parte procedimental. Necesitamos Perdón, profesor. Entonces, ese puntaje lo determina el docente. el Ese, docente. ok, perfecto. Por ejemplo, describir el correcto procedimiento, el docente considera que no es 20, solo es 5%, ¿no? Es 5. Para el profesor es 5. El describir no es muy relevante, ¿sí? No es muy relevante. Puede ser. Eso lo determina el, el, el profesor, ¿no? Entonces, de manera que 20, 30, 40, 80, 100% es el logro de la capacidad. Entonces, mira cómo yo puedo determinar qué porcentaje de avance en logro tiene la capacidad. Pero además me va a servir para poner una nota acá. ¿Qué nota le voy a poner a la capacidad? Mira cómo va a salir la nota con estos porcentajes. Aquí encuentro los niveles de logro. Muy satisfecho, 2 puntos. Satisfecho 1.5, poco satisfecho 1 punto, insatisfecho 0.5. A ver, el indicador describe el correcto procedimiento. Vamos a agrandarlo un poquito para que ustedes puedan verlo. Describe el correcto procedimiento. Cuando es muy satisfecho, muy, o sea, ya, pues perfecto, lo hace, ¿no? Lo hace, ¿cierto? Y para ponerle 2, cuando describe, la descripción se realizó en el lapso indicado con las características adecuadas, acordadas, el estudiante emplea un lenguaje formal y evidencia conocimiento del tema. A ver, en aplica técnicas para acondicionar el área de trabajo. ¿Cuándo lo hace muy satisfecho? Para ponerle 2 puntos. Cuando aplica satisfactoriamente técnicas para acondicionar. En el indicador 3, prepara al cliente.
¿Cuándo es muy satisfecho para poner el puntaje 2? Cuando prepara al cliente teniendo en cuenta el servicio a realizar e identifica las características y propiedades del cabello, así como la morfología del cráneo, rostro, cuello y cuando ya no es muy satisfecho, sino satisfecho para ponerle 1.5. También cuando prepara al cliente, ¿cierto? Cuando prepara al cliente, teniendo en cuenta el servicio a realizar e identifica las características y propiedades del cabello, así como la morfología del cráneo, pero no registra en la ficha técnica. Aquí sí lo hace y lo registra en la ficha técnica. Mira, acá sí lo hace y acá no lo registra. Por este detalle ya no es muy satisfactorio, sino solo satisfactorio, satisfecho. Y 1.5. Solo por este detalle. Porque no lo registra en... Entonces yo puedo evaluar ahí. ¿Qué más? ¿Cuándo es poco satisfecho? Cuando prepara al cliente teniendo en cuenta el servicio a realizar e identifica las características y propiedades. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Ok? Las características y propiedades del cabello. Pero ya no toma en cuenta la morfología del cráneo, del rostro, del cuello, y ya hasta se olvida de la ficha. No existe ficha, solo corta nomás, ¿no? Solo prepara al cliente, no hace ninguna ficha, no hace ningún diagnóstico. ¿Y cuándo es insatisfecho? 0.5. Cuando lo prepara al cliente sin identificar las características y propiedades del cabello. O sea, ya no hace nada, solo lo sienta, a ver señor, tome asiento, le pone la capa, ya, espere un ratito, ahorita le corto. ¿Cierto? Eso no es un servicio adecuado, ¿no? A todos, cuando vamos a cortarnos el cabello, sea hombre o mujer, nos gusta conversar con quien nos atiende, que nos pregunte cómo queremos que nos corte pequeño, largo, qué sé yo, ¿no? A tijera, navaja, todos esos detalles nos gusta. Entonces, es importante tener estos indicadores, ¿no? O sea, no son por gusto, no son de adorno, no son para cumplimiento, ¿no? Solo para cumplimiento, porque el director me lo pide, el especialista me lo va a revisar. No es para eso. Es para saber si el alumno cumple con la capacidad. Yo como profesor tengo que asegurarme de que el alumno logre esta capacidad. Entonces lo evalúo. Y se dan cuenta que al ver esta rúbrica, que debe ser compartida con el estudiante. O sea, yo antes de evaluar, yo tengo que darle esta copia al alumno. Toma alumno, toma tu rúbrica, yo te voy a evaluar el logro de tu capacidad con esta rúbrica. El alumno lo va a leer, lo va a entender y él ya sabe cuáles son los indicadores que tú vas a aplicar. Y ya sabe cuándo él va a tener la máxima nota cuando lo haga bien. ¿No es cierto? O sea, él va a saber que tú le vas a evaluar el indicador ejecuta técnica. O sea, tú le vas a evaluar si el alumno aplica técnica. Pero el alumno puede aplicar técnica, pero ¿cómo lo aplica? Entonces, no sabe cómo. Aquí lo va a leer en el descriptor y va a saber cómo debe. Ejecuta técnicas de corte de cabello a tijera, navaja y máquina, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas, requerimientos del cliente y normas de bioseguridad. El alumno al leerla, él se va a orientar también para poder hacer su trabajo. Por eso es importante que la rúbrica le entreguemos a los alumnos para que él sepa qué le van a evaluar, ¿no? ¿Qué le van a evaluar? Es igualito en el ascenso, ¿no?, de escala de los profesores. También hay una rúbrica en la norma que con eso te evalúan, ya sabes que te van a preguntar, y lo que te van a preguntar, cómo saber si lo estás haciendo bien, por los niveles, por los descriptores de los niveles de desempeño. No habría otra forma. Y esto nos ayuda, ¿no? Nos prepara para hacer un buen desempeño. Entonces, acá hay una rúbrica. Pero eso no queda ahí. Acá hay una puntuación. Vamos a hacer una tablita para hacer una puntuación, ¿ya? Vamos a suponer que esta ficha es para el alumno, no sé, un alumno David,
Ya, al alumno David lo vamos a evaluar. Primer indicador, describe el correcto procedimiento. A ver, el alumno David salga al frente y descríbeme el correcto procedimiento de corte. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Sí? Le digo, mira, ¿sabes qué? Tiene 5 minutos para hacerlo. Entonces empiezo a hacer. Y de eso yo deduzco que el alumno en el indicador 1, que es de 20% de peso, voy a ampliar. En el indicador 1, que tiene peso 20%, lo ha hecho poco satisfecho. Y le vamos a poner un punto, ¿sí? Un punto por 20% es 2 puntos de 20, ¿sí? De 20. Repito, el primer indicador, el alumno, lo ubico de acuerdo al nivel de desempeño, lo evalúo de acuerdo al descriptor, lo ha hecho poco satisfecho, le pongo un punto. Ese un punto lo multiplico por 20%, sale 2. En el indicador 2, ¿cuál es el indicador 2? Recuerdo, el indicador 2 aplica técnicas para acondicionar el área de trabajo. En el indicador 2, que tiene un peso de 10%, lo hizo muy bien, excelente lo hizo. Entonces lo ubico en muy satisfecho y le pongo 2 puntos. Ese 2 puntos lo multiplico por el 10%, 2 por 10, ¿no es cierto? Por 10%, 2. ¿no? Bueno, acá 2, ¿está bien? En el indicador 3, el indicador de desempeño 3, ¿cuál es el 3? Prepara al cliente teniendo en cuenta el servicio a realizar. En el indicador 3, él, con un peso de 10%, lo ha hecho bastante regular y lo ubico yo en satisfecho, 1.5. 1.5 por 10, ¿no? 1.5 lo califico. Es un peso. 4, el indicador 4. Ejecuta técnica de corte de cabello, ¿no? Evalúo, de acuerdo a los escritores, y que tiene un peso de 40%, tiene el mayor peso, lo ubico poco satisfecho. 1 por 40, 4 puntos. De 0 a 20, 4. El quinto indicador participa en ayudar a sus compañeros, que es el que evalúa la actitud, es el indicador que me permite evaluar la actitud, que tiene un peso de 20%, lo ubico en muy satisfecho, 2. Entonces 2 por 2, 4. Ahora sumo 2 más 2, más 1.5 más 4, es 13.5. Aprobado al ajuste, porque hay que probarlo con 13, ¿no? Con 13 para aprobar. Entonces, eso es lo que sirve la rúbrica, ¿no? Ese cuadrito, el porcentaje, una tabla. ¿Sí? No entiendo esa multiplicación, profesor. A ver. Porque son porcentajes por los puntajes. Si es 20 por una, es 20, no es 2. 2 por Claro, 10, es 20. claro, es el peso que le doy a el peso que le doy al indicador, ¿no es cierto? O sea, Es el peso, para poder 20, buscar una equivalencia 30, 40, 80, 100. y que me permita este instrumento poder calificarle con una nota entre 0 y 20. Perdón. Entre 0 y 20. ¿Sí? Entre 0 y 20. Entonces, yo acá ya tengo una nota. Yo ya tengo una nota, que es 13.5. Podría, por ejemplo, a ver, voy a cambiar. En el indicador 1, no es poco satisfecho, es muy satisfecho. Acá le pongo 2, aquí lo elimino, 2. 2 por 2, 4. Entonces acá tengo 4 puntos. Entonces, ¿cuánto sumo? 8, ¿no? 6, 10,
14, 15.5. Entonces ya acá es 15.5. ¿Sí? Ok, ya tengo de nota, este alumno sacó 15.5 en la nota de que estoy evaluando, en la capacidad, ¿sí? En la capacidad. Recording in progress. Listo. Muy bien. Había apagado el audio. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta respecto a esto? Aló. No sé, ¿han activado su... Pueden activar, sí, pueden activar sus audios los maestros. Sí. Pueden activar su audio ustedes mismos para poder hacer sus preguntas. Ah, no, no pueden, ya, ahora sí. A ver, prueben, pueden activar su audio. Sí, para hacer las preguntas. Profesor. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ok, ya, listo. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Si Marisol. no sería tan molestoso, profesor, ¿podría repetir sobre las rúbricas? ¿Todas las rúbricas? Ya, ya No, lo hacemos. esa Ya, parte donde lo está de hacemos. Ya, voy a porcentaje. hacer un resumen, ¿ya? A ver, Muchas gracias, muchas gracias. listo, ya. No te preocupes, lo repetimos. A ver, mira, aquí está la rúbrica. Este es un instrumento de la rúbrica. Y ya está hecho, obviamente, ¿no? ¿Para qué me sirve la rúbrica? Me sirve para evaluar. En este caso, este instrumento va a evaluar toda la capacidad. Capacidad de evaluar, ejecutar toda la capacidad, que son 112 horas, ¿sí? De 4 créditos, un crédito teórico y práctico. Voy a evaluar toda la capacidad. Esta capacidad yo lo he desglosado en indicadores. He puesto 5 indicadores. Acá están los 5 indicadores. A esos 5 indicadores, para mí como profesor, le da un peso. Para el primer indicador 20%, segundo indicador 10%, el tercer indicador 10%. El más importante para mí es el cuarto indicador, que se ejecuta técnico, 40%. Y la parte actitudinal para mí vale 20%. He planteado mis niveles de logro, muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho, con una puntuación para cada uno de ellos. 2 puntos, 1.5, 1 y 0.5. Y luego he planteado mis descriptores. Mis descriptores me ayudan a evaluar para saber en qué nivel de desempeño se encuentran. ¿Sí? Si yo les digo que yo quiero que ejecute las técnicas de cabello, voy a agrandar un poquito para que lo puedan ver. Si quiero ejecuta las técnicas de cabello, entonces yo quiero saber en qué nivel se encuentra. Yo quiero que lo haga perfecto. Aquí están las condiciones para saber que cuando él ejecuta las técnicas, él lo sepa hacer bien. Acá está. Ejecuta las técnicas de corte de cabello a tijera, a navaja y a máquina. Porque puede ser que lo haga solo a tijera, o lo haga a tijera y navaja, pero no sabe hacerlo a máquina. Entonces, si lo hace con los 3 elementos,
Entonces, significa que ya sabe portar perfectamente y aplicar las técnicas, ¿no? ¿Ok? Teniendo en cuenta las explicaciones. En el otro descriptor veo que ejecuta las técnicas de corte de cabello a tijera y navaja, pero ya no aparece máquina. No aparece máquina, entonces ya no lo está haciendo tan bien, ¿no? Muy satisfactorio no lo está haciendo satisfactorio. En el otro descriptor dice, a ver, en el otro descriptor, ejecuta técnica de corte a tijera. O sea, ya no lo hace a máquina y ya no lo hace a navaja, solo lo hace a tijera, ¿no? Entonces ya no está tan bien, ¿no? Luego, el otro descriptor ejecuta técnica de corte de cabello a tijera, teniendo en cuenta las explicaciones técnicas, requerimientos del cliente, sin tomar en cuenta las normas de bioseguridad. O sea, corta, aplica las técnicas solo a tijera, pero no aplica las normas de bioseguridad. O sea, él debería, ¿no?, desinfectar los equipos, la tijera, con alcohol, ¿no? Al modelo o al cliente, utilizar alguna norma de bioseguridad, ¿no es cierto? La navaja, ¿no? De repente este alumno lo corta muy bien, pero ha utilizado la navaja del que utilizó el cliente anterior, ¿no? Entonces, eso es una rúbrica. Cuando yo describo el desempeño de este indicador para poder ubicarlo en qué nivel se encuentra. En el muy satisfactorio, satisfactorio, poco satisfactorio, etc. Y le pongo una puntuación. Si está en muy satisfecho, es 2 puntos. Si está satisfecho, 1.5, poco satisfecho 1, insatisfecho 0.5. Y ahora yo tengo un cuadrito acá. Este cuadrito voy a agrandarlo para poder explicarlo, porque usted me ha pedido, si no queda muy claro. Acá están los indicadores. No lo he escrito, solo le he puesto lo enunciado 1, 2, 3, 4, 5. Son los indicadores que están arriba. En la siguiente columna están los porcentajes o el peso que tiene cada indicador. Todos los 5 indicadores es 100%. El indicador 1 es 20%, el 2 10%, el 3 3%, el 4 40% y el 5 20%. Entonces yo, de acuerdo a lo que he evaluado, se le pongo una puntuación, ¿no? Si creo que en el indicador 1, el alumno lo hizo de manera satisfactoria, le pongo 1.5. 1.5, ¿no es cierto? 1.5 por 20%, ¿no?, que es el peso, esto será 3. ¿Sí? Aquí, en el indicador 2, para mí lo hizo de repente muy satisfecho, 2. Aquí en el indicador 3 lo hizo muy bien y yo le voy a poner acá muy satisfecho 2. ¿Sí? 2. ¿Está bien? 2. En el 4, poco satisfecho el 1. No, para mí lo hizo bien. Este alumno es, pero muy bueno. Le pongo 2 puntos. ¿No es cierto? 2 puntos. 2 por 4, ¿cuánto es? 8. Entonces acá le pongo 8 puntos. Aquí lo hizo también bien, 2, ¿no es cierto? 2 por 2, 4. Sumo, 3 más 2, 5, 5 más 8, 13, 13 más 4, ¿cierto? 13 más 4, 17, 18.5. Acá, 18.5. Esa es la nota que tiene el alumno. ¿Sí? O sea, ¿esta rúbrica sirve para un solo alumno? Sí, sirve para un solo alumno. Para un alumno. Pero yo puedo hacer un arreglo para usar la misma rúbrica para todos. Claro, puedo hacer la misma rúbrica para evaluarlo a todos los alumnos. Puedo hacer un cuadrito para evaluarlo. ¿Sí? Puedo hacer un para evaluar. Y así hago varias cosas con esta rúbrica. Esta rúbrica me sirve para compartirlo con el alumno, para que sepa qué le voy a evaluar, cómo lo voy a evaluar y cómo debe ser su desempeño. Le va a ayudar. Me ayuda a calificar, a evaluar la capacidad y también
me ayuda a obtener la nota que necesito para mi registro, porque no solamente es evaluar, retroalimentar, sino necesito la nota, porque es obligatorio ponerle una nota en el registro, ¿no? Entonces, para todo eso me sirve con esta rúbrica. Bueno, espero hemos hecho como un repaso, ¿no? Por la pregunta que no he querido pasar por alto, ese pedido, ¿no? que me hizo. A ver, están levantando la mano. A ver, levantan la mano y hagan la pregunta que ustedes crean conveniente, ¿ya? No hay problema. Maestro, la maestra Norma ha levantado la mano. Ah, ok. Norma, ya, la maestra Norma. Te escuchamos, Norma, con toda la confianza del mundo. A ver, se salió del grupo. Parece que salió del grupo. Entró. A ver, yo voy a leer unas preguntas que están en el chat. Buenas noches, profesor Bonici, ¿puedo hacer mis preguntas? Sí. Sí, buenas noches. A ver, Elmen, te escuchamos. Y agradecido nuevamente por sus capacitaciones muy excelentes que nos brinda cada uno de los maestros. Muchas gracias, Con muchas respecto gracias. a la rúbrica, Ya. siempre voy a trabajar con los niveles de desempeño muy satisfecho, poco satisfecho, insatisfecho, esos 4 niveles. Siempre voy a hacer en las rúbricas. Gracias. Mira, yo puedo utilizar 3 niveles de logro. Muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho. Puedo usar los 4. Puedo aumentarle uno más de repente, ¿no? Pero ya se vería una matriz más sí, es bien cierto, más completa, pero la idea no es recargar al profesor, ¿no? Yo no soy partícipe que al profesor sienta de que le estamos dando más trabajo. Si yo le digo al profesor, mira, lo hacía, el profesor va a pensar que le estoy dando más trabajo y al final no se va a animar a hacer ninguna rúbrica. Yo lo que te planteo aquí son 4 niveles. 1, 2, 3, 4. Muy satisfecho, satisfecho. Si tú dices, bueno, podemos hacer con 3, haces con 3. También estoy planteando acá que vas a evaluar toda la capacidad con una rúbrica. O sea, puedes usar tus otros instrumentos, tu cuadro de progresión, tu lista de cotejo, para evaluar todas las sesiones, ¿vale? Todos los días. Una lista de cotejo simple y ya tienes tu nota. Pero con esta rúbrica evalúas toda la capacidad. O sea, tienes otro instrumento más que te garantiza y consolida lo que has determinado, los instrumentos que te han servido para evaluar cada día, ¿no? Esto es uno solo. Por lo menos con esto va a motivar al profesor a que hagan sus rúbricas. Si tengo todo el módulo tiene 7 capacidades, entonces puedo hacer 7 rúbricas para todo un módulo, por ejemplo. Si yo ya tengo la plantilla, me animaría a desglosar ahora cada capacidad, 2 rúbricas, por ejemplo, ¿no? Y así, o de acá cada indicador. Si cada capacidad tiene 3 indicadores, entonces con el tiempo yo podría hacer una rúbrica para cada indicador. Y así, poquito a poquito, voy armando toda mi documentación, ¿cierto? Cuando ya me vuelva experto, ¿no? En hacer las rúbricas, tenga la plantilla, y voy encontrándole sentido también a este documento. No es la idea hacer por hacer para trabajar más, ¿no? O sea, lo hacemos pensando en el alumno, ¿no? Muy agradecido, maestro Rumichi, he entendido. Me quedó muy bien. Listo. Ya. Aquí me siguen preguntando por qué aparece 10 y 20, ya hemos contestado. ¿Es una rúbrica por estudiante o se puede hacer para todo? Este modelo es de un estudiante, pero puedes hacer
una para todos, por supuesto. Puedes hacer. ¿Cómo lo podrías hacer? A ver, aquí en este cuadro obviamente no, pero ya una rúbrica ya lo tienen. Pero con este cuadrito puedes hacer para todos los estudiantes, ¿no? Para todos los estudiantes puedes hacer un arreglo de cada columna para todos los estudiantes. Ya no escribes el descriptor para que no sea muy grande, ¿no? Puedes hacer eso, ¿no? O sea, es un poquito que darse una idea cómo lo cuadro, una sábana para que esté estudiado.